Los primeros que van a empezar a funcionar van a ser las zonas bajas, y a medida que el sistema se va llenando y entra en régimen, entonces empiezan a regar las zonas altas. Y luego pasa una hora, cortamos el riego, cerramos la válvula, ¿y qué es lo que ocurre? Lo mismo, pero al revés, o sea, los primeros que dejan de entregar agua son los goteros de las partes altas y la red se vacía por las partes bajas. Entonces, la parte alta recibe menos agua tanto en la partida como en la detención, y la parte de abajo recibe más agua en la partida y más agua en la detención. Y eso nos provoca problemas muy serios. Esta es una foto, no son aguacates, son blueberry en el estado de Washington, en arándano. Y pueden ver lo que les mencionaba, es una parte casi plana arriba y va bajando hacia esa quebradita, hacia esa quebradita que hay, y vemos que la parte alta está todo más bien seco, con bajo desarrollo, y en la parte baja vemos en el siguiente cuartel hacia arriba, en el de abajo también, que está todo más verde y probablemente con problemas de saturación de suelo y de asfixia radicular. Esto se evaluó, se midió, lo que les decía yo con los baldes, ¿cierto? Se encontraron variaciones gigantescas de más 70% del caudal teórico en la parte baja y menos 30% del caudal teórico en la parte alta. Entonces se decidió olvidarse del sistema de riego que había, hicimos un diseño nuevo, se instaló de nuevo, y ahí podemos ver el resultado. Ese es un riego mirado del mismo punto, la misma plantación, 2 años después, sin el problema de baja uniformidad producida no por los goteros, sino por un mal diseño de un sistema de riego. Entonces hay que tener claro, por lo que les decía, que la uniformidad volumétrica, uniformidad efectiva, empeora con los riegos cortos. Si yo tengo un riego, por decir algo, de 12 horas, 15 minutos, 20 minutos antes y 20 minutos después, la verdad que no influye mucho. Pero si tengo un riego de 40 minutos y no voy a alcanzar a entrar en régimen cuando ya se terminó de regar, entonces ahí sí que influye mucho. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Supongamos que medimos, pusimos estos baldes en 4 puntos distintos, empezamos a regar y obtuvimos estos resultados. En un balde 1.1 litros, en otro 0.7, 1.1, 1.1. El promedio de esto nos da 1, ¿cierto? Si suman 3.3, 0.7, 4, 1. En promedio estamos fantásticos. Medimos en el caudalímetro, ¿cierto? El volumen de agua aplicado, maravilloso, quedamos felices porque el sistema funciona bien. Pero tenemos diferencias importantes. ¿Qué significa esto? Tenemos que el gotero que menos está entregando agua, o la planta que está recibiendo menos agua, recibe un 70%, y la que más recibe un 110%. La diferencia entre una y otra es grande. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos va a pasar igual que acá, ¿cierto? La zona que recibe menos agua, vamos a querer regarla más porque se nos está secando. Entonces vemos el suelo que está seco y decimos hay que regar más. Y regamos. ¿Cuánto más? Para llegar del 70 al 100% es un 42% más de tiempo. Perdón, eco. Los 70 para llevarlo a 100 tenemos que multiplicarlo por 1.42, lo que hace que el promedio aumente en un 42%. Y lo que ya se regaba en exceso va a aumentar en un 56%. Entonces, esto es un desastre porque significa que estamos gastando un 42% más de agua, un 42% más de energía, un 42% más de fertilizante, un 42% más de mano de obra que tiene que estar ahí vigilando para todo este tiempo de riego, y un 42% más de infraestructura, porque tenemos que hacer este sistema de modo que pueda sostener estos tiempos de riego más largos que no deberían ser. Si podemos tabular, ¿cierto?, qué son valores aceptables de esta uniformidad efectiva, tenemos que 90 a 100% es un valor muy bueno. Lo que hemos, por ejemplo, el equipo de Riga, medimos nuevamente uniformidad y en general casi todos estaban con una variación del orden del 7, 8, 9% y un par se nos arrancaron al 12%. Pero un poco ese es el target que uno busca, llegar con valores de esa uniformidad mayores a 90%. Ahora, no es tan malo, valores de 80, 90%, ya sobre 70, para mi gusto, no debería aceptarse, pero bueno, la realidad es distinta y ya menor a 70% es algo que uno tiene que votar igual que lo que hay ahí.
Este diría yo que es el factor más importante en la realidad actual, que no es tomado en cuenta en general ni por los productores ni por las empresas que hacen sistemas de riego. Entonces es un tema que hay que meterle cabeza y hay que aprender a resolver estos problemas y diseñar de una forma distinta, mejorando la uniformidad. Bueno, nos vamos ahora a la estructura típica de un equipo de riego de ladera de alta pendiente. Partimos con la captación, ya sea canales, yo sé que aquí casi no hay, pero normalmente tomando un río, ¿cierto? Y vamos a un decantador porque normalmente las aguas son con mucho sólido en suspensión. Entonces hacemos un decantador y de ahí lo tiramos a un reservorio. Eventualmente, si tenemos agua de pozo, la tiramos directo al reservorio. ¿Por qué decantar en una nave previa y no en el reservorio? Muy sencillo. Porque limpiar un decantador es muy fácil. Con una retroexcavadora, ¿cierto? Desde afuera se saca la mugre, se tira, se amontona, listo. Para limpiar un reservorio significa que tenemos que vaciarlo, esperar que se seque, que va a ser difícil en esta zona que está lluviosa, ¿cierto? Y luego meter una tremenda excavadora con un montón de camiones a sacar todo ese fango que se acumuló en el fondo. O olvidarnos de eso y construir otro reservorio, pero en una zona donde quisiéramos tener aguacate. Entonces, un decantador es una muy buena solución. Luego tenemos típicamente una caseta base que llamamos, que es la que está aquí en torno al reservorio. Habitualmente esto queda cerca de las instalaciones, de las facilities de la finca, donde tenemos las oficinas cerca, las bodegas, ¿cierto? Y una supervisión mucho más adecuada. Y tenemos también caminos de buena calidad para llegar aquí. En esa caseta el agua se bombea, se filtra y se le aplican los fertilizantes. Y ya con esa agua entonces acondicionada, lista para regar, empezamos a subir en un sistema de impulsiones y estanques. Una impulsión, ¿qué es lo que es? Una bomba, ¿cierto? Que puede ser la misma que estaba con el que filtró, o una segunda bomba después, y le vamos del orden de 50 metros a un estanque. Un estanque que no es pequeñito como el que está ahí, después le voy a mostrar unas fotitos. Un estanque de 50, 80, 100 metros cúbicos, como una piscina grande para que se hagan una idea. Y entonces desde ese estanque toma el riego para la primera unidad. ¿Por qué es importante tirar un estanque y no conectarlo directo? Porque cuando tenemos 1, 2, 3, 4 bombas acopladas una con otra, el control de las presiones dentro es una cosa de loco. Si alguien cierra una llave, en la parte más arriba la presión me sube 2, 3, 4 bares y no lo puedo controlar. En cambio, cuando yo tiro a un estanque, lo que hago es, como en un circuito eléctrico, hacer una toma tierra. Yo sé que de ahí esa es la presión de partida para la siguiente etapa y no estoy dependiendo de lo que pasó en la etapa anterior. Y este estanque se llena con un sistema automático de sondas de nivel, unas sondas eléctricas funcionan con muy bajo voltaje, que funcionan fantásticamente bien. Entonces, cuando a este estanque le falta agua, le dice a la bomba que lo rellene. Y cuando llega al nivel máximo, le dice a la bomba, ya está bueno, estoy lleno. Luego, este esquema se repite hacia arriba. Una segunda impulsión, una tercera impulsión. En cada impulsión entonces regamos y parte del agua, y otra parte del agua, el remanente lo subimos a la siguiente, al siguiente estanque, y así nos vamos arriba. Entonces no levantamos el agua más allá de lo que necesitamos. Y de la última caseta habitualmente nos atrevemos a saltarnos un equipo más arriba, probablemente con 2 bombas en serie, y somos capaces entonces de pegarnos un saltito más sin tener que hacer otra caseta y otro estanque. Hay que tener cuidado siempre con el golpe de ariete. El golpe de ariete es un fenómeno de sobrepresiones que ocurre cuando fundamentalmente en una impulsión se detiene la bomba, se produce un pic de baja presión y luego uno de alta presión y puede destruir una tubería. Entonces, cuando uno calcula una impulsión, a diferencia de la red de riego, uno en la impulsión sí tiene que calcular y diseñar para superar ese golpe de ariete sin riesgo. Aquí hay un campo, una finca típica que está. Yo partí haciendo la primera unidad cuando ni siquiera era empresario, era empleado en otra compañía, el año 94 se hizo la primera unidad y luego fuimos agregándole, y la última etapa se terminó el año 2005, si no mal no recuerdo, año 2005, la última etapa de arriba. Tenemos 142 hectáreas en total, lo mismo que les explicaba recién, hay un reservorio ahí, y en ese
ese punto está la caseta base, se filtra y se aplica fertilizante en ese punto. Se usan filtros semiautomáticos en cada una de las casetas hacia arriba, o sea, hay filtración automática, un filtro relativamente caro en la parte baja, y hacia arriba solamente un filtro de seguridad, por si se le metió alguna mugrecita, pero ya no tenemos que limpiar, sacarle toda la mugre que trae el agua desde el canal o desde donde sea. Ahora ahí está el esquema de impulsiones y casetas y estanque. Partimos de esa cota, tenemos la impulsión roja, la magenta, la cian, verde, rosado, y en la última caseta es la caseta 5, y de ahí se riegan efectivamente dos equipos más hacia arriba, que en realidad en la práctica son 3. Tenemos que el agua para llegar aquí la traemos de unos pozos que están a 5 kilómetros con una tubería de polietileno de alta densidad que pasa por calles y por dentro del pueblo. Es fue una faena instalarla. La cota de este reservorio es la 115 y a través de estas 5 impulsiones y 5 estanques que regamos 6 unidades de riego, llegamos al punto más alto, y la altura total, si uno parte desde donde toma el agua en el pozo hasta la válvula más alta, son 455 metros. Si a esto le sumamos las pérdidas de carga, las ineficiencias del sistema, más la presión que necesitamos poner en la última válvula, estamos hablando de, a la última planta tenemos que levantar el agua 530 o 540 metros, que son 53, 54 bares, con una cantidad de bombas que, no sé, 50, 60 bombas en todo este sistema. Pero podemos llegar arriba y regar y producir aguacate en forma rentable. Aquí hay otro equipo, esta parte. Esa zona de ahí es la que les mostré en la fotografía donde salía la excavadora. Ahí están recién hechos los caminos y están empezando el proceso de fabricación de los camellones. Ya se plantó y se está regando fantásticamente bien. Esto también trae agua de pozo, ¿cierto? Lo levanta a un reservorio. El mismo sistema, ahí están las alturas, y no son distancias, son alturas que hay entre una unidad de riego y la siguiente, entre un equipo de riego y el otro. Entonces estamos hablando de valores entre 40, 50, 60 metros, entre un equipo y otro, entre un estanque y otro, entre una caseta y otra. Al lado izquierdo vemos entonces las líneas rojas, representan las divisiones, los caminos que separan una unidad de riego de la siguiente, y las líneas amarillas, perdón, las flechas amarillas son los caminos que se construyeron entre medio para poder dar esa longitud de hilera que hablábamos de entre 35 y 45 metros. Vemos que subiendo, ¿cierto?, hay una unidad que tiene 2 flechas amarillas, porque es la que tiene 64 metros de altura, entonces ya para esa altura un camino no es suficiente, hubo que hacer 2 caminos. Obviamente las matrices y las submatrices se ponen por la orilla del camino, la parte, digamos, que está pegada hacia la pendiente, hacia el precipicio. Ahí se tiran matrices y submatrices y se alimentan desde ahí las líneas de riego. Y se riega el camellón completo desde un camino al otro camino. ¿Qué es lo que tiene la caseta base? Básicamente equipos de bombeo y de filtración. Esta es una caseta bien grandota, bombas y filtros. Y un equipo de fertirrigación. Ahí tenemos estanque de premezcla, estanque de microelementos y estanque de soluciones madre. Y una bomba de premezcla que nos permite disolver los fertilizantes solubles. Ese es un equipo de fertirrigación, un cabezal de inyección, con su controlador, que nos permite hacer el proceso de inyección de fertilizantes a partir de estos estanques a la red de riego, a la impulsión o a cada uno de los equipos de riego, como nos quede. Importante el control de todos estos equipos. Este controlador no es lo mismo que el reloj que tenemos para el riego de la casa, sino que es capaz de controlar el proceso de fertirrigación y manejar el riego también. Ahí tenemos otra caseta base, ¿cierto?, con bombas y filtros. Es importante considerar que se genera bastante actividad en torno a la caseta base. Tiene que tener un buen acceso, expedito. Tenemos que poder llegar ahí
Eso en Estados Unidos, muy gringo eso, pero así lo quisieron. Facilidad para llegar con fertilizantes, ¿cierto?, a la caseta de fertilización. Mientras más grande es la finca, mientras más árboles tenemos, más cantidad de fertilizantes necesitamos. Normalmente una caseta base está asociada a un reservorio. Tenemos que considerar si en el reservorio se nos empieza a generar algas o tenemos mucho fango que se deposita en el fondo porque no hemos decantado bien. Bueno, hemos desarrollado una idea que se llama succión flotante. La bomba succiona desde esta tubería, una tubería que flota y que al final tiene una curva, ¿cierto?, y una válvula de pie, válvula, una check valve, que es donde succiona el equipo. Entonces esta check valve no está tomando agua ni de la superficie, que puede tener algas, ni del fondo, que puede tener fango, sino que va siempre succionando el agua de la zona intermedia, que es donde está más limpia. Las casetas que construimos en el cerro, por el contrario, son casetas bastante más estrechas, como la que vemos ahí abajo, que es una caseta flaca y larga, porque no cabía de otra forma. No podíamos hacerla cuadrada porque no hay terreno para hacerla. Arriba vemos también cómo se mete ahí en un camino, pegadita en un rincón. En fin, queda muy estrecha, bueno, es complicado, pero hay que hacerla así. Por eso se busca tener la menor requerimiento de actividad posible. En las casetas de cerro se hace la filtración y la fertilización abajo, y arriba solamente el estanque, las bombas y la reimpulsión. Por ejemplo, aquí tenemos un estanque típico. Hay que acomodarlo en el cerro, hay que acomodar... En realidad esta es una caseta base más bien, pero ahí tenemos un filtro de seguridad, que es un filtro de malla similar, hace lo mismo que el de abajo, pero en vez de limpiarse automáticamente, hay una válvula que uno abre, le gira una manivela, y eso hace que el filtro se limpie. Se limpiará 2 veces a la semana como forma preventiva, y eso es todo. Entonces, en la caseta, aparte de la bomba y el filtro que va a regar esa unidad, tenemos también un rebombeo hacia el siguiente estanque. Importante lo de la automatización del control, automatización de una impulsión con otra, lo que les comentaba de las sondas de nivel, importante. Ahí tenemos el agua llegando a este estanque, arriba del cerro. El hombre ahí, vamos a darle un premio a la safety porque está parado en un borde que tiene como 5 metros de altura. Bueno, la fertilización, cómo se organizan los estanques, normalmente es un poco este esquema. Tenemos un estanque de premezcla, que donde echamos agua, ¿cierto? Agua ya filtrada por el mismo equipo de riego, le echamos los fertilizantes, echamos a andar esta bomba que primero recircula el agua dentro del estanque con unos agitadores, y una vez que está disuelto, 10-15 minutos, la misma bomba entonces lo trasvasa al estanque que corresponde. Tiene también una red de desagüe que me permite sacar un fertilizante que ya sea que se decantó o algo que no lo necesito, y también esa red de desagüe me permite tomar ese mismo fertilizante con la misma bomba y tirarla a otro estanque, o eventualmente tirarla a un estanque afuera, a un estanque de desecho. Y simultáneamente tenemos una red de agitación por aire en que le metemos, no a todos los estanques, si tenemos ácido no le metemos aire a eso porque es riesgoso, pero sí a la macronutrientes, micronutrientes y eventualmente también al premezcla. Esta es una agitación que normalmente se usa 1 minuto cada 10 minutos mientras estamos regando y 1 minuto por hora cuando no estamos regando, y es para evitar que se nos decanten o se nos precipiten los fertilizantes solubles que están en ese agua. En fertilización, un poco qué es lo que hay. Tenemos equipos de controladores, hay distintas marcas, distintas alternativas, son de una complejidad mediana. Esto no necesitamos un ingeniero para que lo maneje, pero probablemente necesitamos a alguien con un cierto manejo que por decir algo, que se desempeña bien con el celular. Tiene que ser capaz de hacer inyección volumétrica proporcional, tiene que llevar registro. Esto es muy importante, ¿no? Estos equipos guardan cada día la cantidad de fertilizante que se fue a cada sector de riego y la cantidad de agua que aplicamos en cada sector de riego, y lo guardan, y es una historia que
una historia que nos va a servir primero para la trazabilidad, para hacer el presupuesto para el siguiente año, ¿cierto? Ver un poco por dónde vamos y eventualmente para mostrarle a la autoridad ambiental que estamos haciendo buen uso del agua. Los estanques, el que les mostraba ahí, bueno, primero el estanque premezcla, es una bomba, la verdad que es una bomba de piscina, una bomba de piscina de buena calidad. Si nosotros mandáramos a hacer una bomba que sea capaz de resistir los niveles de pH con los que trabajamos y de conductividad eléctrica, la verdad que sería una bomba carísima, pero gracias a Dios existen estas bombas de piscina que están hechas para trabajar con ácido y con cloro, entonces se comportan muy bien. Son inoxidables y de plástico por dentro, así que no tienen problema. Y esta bomba entonces tiene la doble misión de recircular el agua por dentro y cuando ya está disuelto, entonces abrimos y cerramos unas válvulas y con la misma bomba pasamos a través del filtro por si quedó algún palito, algún trozo de pitilla o algo en el filtro y tiramos entonces a los estanques de almacenamiento. Ahí tenemos un estanque de almacenamiento, usamos dependiendo del tamaño del proyecto, 2.000, 3.000, 5.000 litros. Tratamos de no usar más de 5.000 porque son estanques muy altos y es riesgoso para alguien cuando tiene que asomarse a mirar o meterse adentro. A 2,5 metros, 3 metros de altura es muy riesgoso. Ese es un difusor, un aplicador de aire por el fondo. Se mete aire a presión y sale por estos tubos que están perforados y nos permite entonces agitar completamente el estanque. Y ese es el mismo cabezal de inyección que había mostrado recién. Tiene que ser automático, sin duda. Es importante que sea de fácil limpieza, o sea, esto tiene que estar lleno de uniones rápidas para poder desarmar y limpiarlas fácilmente una de otra y no tengamos que estar haciendo una operación de gafitería para poder llegar y limpiar cualquier suciedad que se haya depositado en él. Es importante tener varios canales de inyección porque queremos probablemente aplicar fertilizantes que no son compatibles concentrados en un mismo estanque, ¿cierto? Los tenemos en estanques separados, pero sí podemos inyectarlos simultáneamente a la red. Y probablemente queramos inyectar al mismo tiempo quelato o algún otro elemento también. Nuestra propuesta es fertilizar el 100% del tiempo, a concentraciones muy bajas, hacer una fertilización que se llama proporcional volumétrica, o sea, estamos inyectando en partes por millón, siempre que estamos regando, estamos fertilizando. Esa receta se va modificando a medida que avanza la temporada, ¿cierto? Depende de la etapa fenológica, pero esa es la idea y estos equipos nos permiten hacerlo así. Importante, una cosa práctica, que sea resistente a la corrosión, porque evidentemente ácidos y altas conductividades eléctricas, si uno pone algo de hierro ahí o de galvanizado, no va a durar un año y ya no va a estar, porque se lo va a comer completo. Respecto de la filtración automática, hay básicamente tres tipos. Uno es la filtración de arena, que es muy conocida. Otros son los filtros de malla de limpieza automática por aspiración, por succión. Y finalmente los filtros de anilla. Todos estos filtros trabajan bien, hacen muy bien su trabajo, filtran fantástico, es lo que necesitamos para riego. Pero bueno, hay ventajas y desventajas relativas entre uno y otro. Por ejemplo, el filtro de arena en general tiende a presentar fallas, no muy complejas, que se pueden resolver en la finca, pero tiende a fallar. El filtro de malla y el de anillas, en cambio, no tienen ese problema. En general uno le hace una mantención anual y el filtro funciona muy bien. El filtro de arena requiere cambiar la arena cada 2, 3, 4 años. La arena, en la medida que se va desgastando, ya pierde la facilidad para limpiarse, se le empieza a pegar la mugre y ya no sale tan fácil. Entonces se nos complica la limpieza de la arena, por eso hay que cambiar la arena. Nuevamente el filtro de malla no requiere mucho mantenimiento, no requiere cambio de piezas importantes, sino salvo algunas algunas empaquetaduras, algunas piezas pequeñitas, lo mismo que el filtro de anilla. Pero el filtro de anilla, cuando uno lo quiere desarmar, la verdad que no es sencillo, son muchas piezas, muchas partes adentro, está lleno de estas anillas que si uno las quiere desarmar hay que limpiarlas una por una. Es mucho más difícil limpiar un pack de anillas que una malla. El filtro de arena ocupa un espacio grande dentro de una caseta.
cuando el espacio es estrecho, bueno, es un tema. El filtro de malla es más pequeño y el filtro de anilla es ocupa un poquito más de espacio, pero de todas maneras menos que el filtro de arena. La mayor desventaja del filtro de arena es que ocupa una cantidad muy alta, muy grande de agua para limpiarse y necesita mucho tiempo. O sea, un estanque de esto puede perfectamente ocupar 4.000 litros, 3.000 litros de agua en limpiarse y gasta 2, 3, hasta 5 minutos en limpiarse. Se limpia un estanque y después se limpia el otro, y eso significa que mientras yo estoy limpiando, el riego no está funcionando o está funcionando en forma muy deficiente porque me falta la presión para llegar a todos los puntos. A diferencia de los filtros de malla y de anilla, ambos la limpieza es bastante corta, con mucho menos volumen de agua requerido y es muy rápido. En particular el filtro de malla, uno casi no se da cuenta que está limpiando, se demora 15 segundos, la presión baja 0,2 bares, un par de metros, no más que eso, y termina. Y un filtro de esto, de 8 pulgadas, ocupa 35 litros más o menos en limpiarse, versus los 3.000 litros que ocupa, 5.000 entre los dos estanques que ocupa el filtro de arena. El filtro de anilla ocupa un poco más de agua, sí, se demora un poco más, pero tampoco es algo dramático y uno podría usarlo sin problema. Respecto de la complejidad, el filtro de arena es un filtro simple, sencillo, tiene 2 válvulas de limpieza, la arena adentro y eso es. El filtro de malla también es sencillo, tiene un colador, un despastador al principio, después tiene la malla, tiene el escáner que circula por dentro haciendo la aspiración y eso es. Sí, el filtro de anilla, como les decía, es un filtro más complejo, está lleno de microtubos y relés y cosas que lo hacen. O sea, un par de veces desarmé un filtro de esto y la verdad es que volver a armarlo no es fácil. Eso respecto de los filtros. Bueno, en resumen, sí podemos plantar y regar aguacate en ladera con toda tranquilidad, produciendo con rendimiento importante de 20 y más toneladas por hectárea, con seguridad absoluta de que no nos va a dar problemas de operación, ni de reventones de tubería, ni de que nos faltó la presión, ni de que se nos dañaron las válvulas, porque la estamos trabajando con mucha presión, usando este mismo sistema, ¿cierto?, de caseta base, impulsiones, estanques y unidades de riego, cuidando la eficiencia energética, la eficiencia en el uso del agua y bajando lo mayor posible el requerimiento de mano de obra. Yo les sugeriría a ustedes, esta es la experiencia nuestra, lo tienen claro, a nosotros nos han dado muy bien el uso de camellones, la realidad aquí es distinta, hay bastante más precipitación, quizás sea más complejo, pero yo les recomiendo evaluarlo. Construyanse un par de camellones, quizás una zona no con tanta pendiente, y vean cómo anda. Evalúenlo 2, 3, 4 años, porque en una de esas es una buena solución y les va a mejorar el negocio. Importante, la red de caminos es muy importante que sea parte del diseño del sistema completo, no solo del sistema de riego, sino cuando uno diseña la plantación tiene que preocuparse de hacer una buena red de caminos. Si bien les decía que la mano de obra aquí en Guatemala hoy día no es muy cara, saquen la cuenta, 5% anual de aquí a 10, 15 años que el sistema todavía va a estar funcionando, la verdad que va a ser impagable. Entonces vamos tomando las precauciones antes para que, insisto, no es que necesitemos menos gente, pero sí la gente que tengamos la pongamos a hacer cosas que sean efectivamente rentables, que sean más inteligentes, que requieran no un robot, sino que requieran gente que piense. Bueno, eso es... lo que me queda de mencionarles era la uniformidad. Recuerden esto de mejorar, preocuparse de la uniformidad y de la fertilización. Importante el control y el registro de lo que estamos haciendo. Lo que no medimos no lo podemos controlar, entonces hay que poner caudalímetros, hay que poner caudalímetros en los fertilizantes, hay que medir voltaje, amperaje, presiones en la caseta. Es la única forma que vamos a diagnosticar un problema tempranamente.
y usar elementos, por cierto, de buena calidad. Bueno, eso es todo. Nuevamente agradezco al comité organizador, a todos los que están involucrados en esto. Ha sido para mí un privilegio y un honor haber podido estar y contarles nuestra experiencia aquí en Guatemala.